claro, yo he sido muchos años profesor. Y siendo artista, pues una de las cosas que yo cuidaba muchísimo, yo no podía dar clase sin acondicionar el aula. Es como un cocinero la cocina. Claro. O sea, no puedes. Entonces, eso lo hacía por necesidad vital y por intuición. Pero luego siempre me decían, encárgate del teatro, de los festivales, de no sé qué y tal. Y entonces siempre, pues yo montaba un grupo de teatro con las familias y con los alumnos, por separado, pero involucraba a la familia. Y durante meses acondicionaba el teatro, que siempre estaba muy descuidado. Técnicamente, en luces, había enchufes, o sea, vamos, un desastre, la ropa tirada a los camerinos. Y entonces yo, ¿qué hacía? Durante meses con el alumnado pintaba, decoraba las puertas, añadía espejos en los camerinos, ponía las bombillas. Entonces, claro, eso hace que los niños se iluminen porque dicen, ¡jo! Entonces es un teatro de verdad. Y una vez que estaba todo limpio, acondicionado, tal, empezábamos el proyecto teatral. Claro, eso que yo hacía por intuición, en los últimos años empecé a investigar. ¿En qué medida el espacio, qué papel juega en la creatividad? Tanto de artistas como en las escuelas. Y empecé a viajar por todo el mundo a visitar escuelas que realmente tuviesen espacios que dices, ¡guau! Y me di cuenta que aprendí mucho también de las peores escuelas. Claro. Y hay muchas escuelas y en nuestro país hay patios que son peor que Alcalá Meco. Yo he visitado prácticamente todas las cárceles de España, no por las pintas que podría, sino haciendo mimo. O sea, me han invitado muchísimas veces y siempre que me han invitado digo, encantadísimo. Creo que es de los mejores públicos. Es espectacular. Yo he hecho mucho teatro también en cárceles. Es increíble. Y es espectacular. Que como es un público tan generoso, porque saben que si estás ahí es porque has querido estar. Claro, y a la vez tan punky, ¿eh? O sea, sí, es muy exigente porque no te perdonan, o sea, te miden, ¿no? Es como el alumno cuando entras por primera vez a dar clase. Te están escaneando y te criban, juegan contigo y tal. Total que hay cárceles que están mucho mejor que muchas escuelas. Y digo, no puede ser que estemos tratando así a nuestros hijos. No porque las escuelas tengan que estar peor, digo, las cárceles tengan que estar peor. No, es que no. Esto nos tendría que dar vergüenza que un aula de secundaria, segundo de la ESO, esté así. ¿Qué delito ha cometido un adolescente para que le metamos ahí? Entonces, lo que estoy haciendo en los últimos años es ayudar a los equipos directivos, a las escuelas, a generar espacios de creatividad. Yo siempre digo, tú entras a una cocina, tú ves el tipo de cuchillos que hay y sabes qué cocinero hay, por el tipo de herramientas. Y al profesorado le digo, tenemos el cerebro que tenemos por las herramientas, es decir, total, por las manos. Y esas herramientas que nos permitieron evolucionar, resulta que entramos en las aulas y no hay herramientas. Es un desierto increíble. Entonces, ¿por qué te va a querer escuchar si lo tiene todo en su móvil? ¿No? ¿Qué le añade la escuela? Claro que es fundamental la escuela, pero así no. Y bueno, estoy en ese proceso, ¿no? Y has dicho que has sido profesor muchos años. ¿Profesor de qué? Bueno, he tenido una vida muy entretenida. He dado clase de ética, estuve estudiando filosofía, pedagogía, psicología los 3 primeros años comunes, luego estudié teología, entonces he dado clase de dibujo, he dado clase de religión, de ética y bueno... ¿Y por institutos, por colegios? Pues mira, he estado en institutos, he estado tanto en la concertada como en la pública y eso me ha permitido saborear muchísimos ambientes en formación profesional también. Entonces, claro, he aprendido tantísimo, ¿no? Al estar en distintas ciudades, porque también he tenido una vida donde he viajado muchísimo y eso me ha enriquecido muchísimo. A mí la adolescencia y la infancia son edades que me atraen, o sea, me preocupan y me atraen muchísimo y ahí me involucro, ¿no? Por eso todo el proyecto artístico de pintura y tal, siempre estoy pensando en mis libros, estoy siempre pensando. Ahora voy a publicar uno ahora en noviembre va a salir uno sobre emociones al desnudo, que son fotografías de desnudos, donde voy abordando
distintas temáticas que tienen que ver con el cuerpo, junto con textos que ha escrito diferente gente que ha vivido lo que trato en la imagen. Y eso quiero que se trabaje en los institutos, desde el suicidio, desde el canon de belleza, desde la soledad, el miedo, bueno, todo ese contenedor de emociones, junto con fotografías donde se aborde el tema de la belleza, pero desde también emociones, muchas veces desde el dolor, ¿no? Por eso esas herramientas muchas veces no están. Y me gustaría que estuviesen, ¿no? Que se trabajasen. Es apasionante, ¿eh? Vuelvo a repetir la web de Siro, sirolopez.com, ¿no? Porque ahí podéis estar al tanto de las nuevas publicaciones, los cursos, etcétera. Yo saqué a mi hija de un instituto por el aula, cómo estaban puestas las mesas, por la primera reunión con el tutor, donde solo me dijo las normas y lo que no podía hacer mi hija. Y no me dijo nada más. Solo lo que no puede hacer mi hija, y va a estar aquí 7 horas al día en un sitio que era espantoso y que tiene unas posibilidades de arreglo tan buenas, con tan poco dinero o nada, que podría ser un espacio que digas, joder, cómo me mola entrar aquí, porque digo, las ventanas bien, tal, aquí se va a morir como si fuera una planta. Sí. ¿No piensas que está muy bien que crees y diseñes estos espacios, pero que tendríamos que tener una visión más global? O sea que... Mira, al menos en mi modo de trabajar, no es que yo voy a crear un aula específica. Para mí es toda la escuela. Claro. Tiene que ser toda la escuela. Te pongo un ejemplo, el patio. Si en el patio el modelo es el monólogo del fútbol, y la única propuesta de juego libre que presentamos, y por lo tanto hay muchas niñas y también niños que no se identifican, les gusta el deporte y les gusta lo corporal, pero no se identifican con ese tipo de conflictividad que acontece en el fútbol. Y la única propuesta es estar sentados, conversando o callejear un poco por una superficie lisa de hormigón. No un día, semanas, meses, años. Entonces, cuando yo digo espacio de creatividad, entiendo toda la escuela. Claro. Y el patio también. Donde tú puedas tener un espacio en el patio donde tú puedas cantar. Nunca lo hemos tenido tan fácil tecnológicamente. Un enchufe y con muy poco dinero tú puedes tener calidad musical. Y que suenen los bajos y que tal cual. Y que puedas leer, un espacio lector. Pues yo, por ejemplo, insisto mucho en los cuartos de baño. Total, de los colegios. Total. Yo insisto muchísimo en los comedores, que parecen granjas de pollos. Total, eso como letrinas. Buche, ¿no? Sí. Entonces, eso es degradante, o sea, eso es un atentado contra. Por lo tanto, cuando digo creatividad es generar un espacio que te escucha, que te respeta tu diversidad, donde un niño, si quiere estar solo, pueda y no tenga que pedir permiso, sino que tú estés confiando y delegando la responsabilidad. La responsabilidad está en el niño, que sea autónomo y autosuficiente, y por lo tanto no es un aula donde yo lo pongo potito, como muchas empresas, ¿no? Pero luego te obligo a meterte en esa celda y que cuando tenemos una reunión, no sé qué, no sé cuánto, nos vamos a ese aula VIP. Sí. Claro, eso es postureo, ¿no? Es como cuando en algunos sitios tenemos huerto escolar, ¿no? Y ponemos unas regaderas, llevamos a los niños, nos hacemos unas fotos para Instagram y ya tenemos huerto. No, perdona, un huerto no es eso. Claro. Eso es postureo, ¿no? Y entonces, esas tendencias modas, lo mismo el teatro, ¿no? Antaño, en los años 70, los mejores teatros estaban en las escuelas, porque se entendía que era una herramienta pedagógica. Hoy ya no hay ni tan siquiera se concibe un espacio teatral. Las nuevas escuelas que se están construyendo no tienen teatro. Y como mucho, un lugar para dar una conferencia, y la gran innovación es un croma. Hombre, porfa, ¿sabes cómo te digo? Total. A mí eso me duele porque te dices, no estamos entendiendo pedagógicamente lo que necesitamos, ¿no? Profundamente. Entonces hay cosas del ayer que tenemos que recuperar.